mis eternos hermanos, y bendiciones para todos aquellos que están viendo este estudio, este canal. Bendiciones también para toda la familia, aunque no la esté viendo, ¿verdad? Muchas bendiciones para todos. Aleluya. Pues nos encontramos aquí en el Ministerio Teológico Internacional La Mente de Cristo, una vez más, por su gracia que estamos aquí, ¿verdad? Seguimos estudiando al Creador de todo lo invisible y de lo visible, a Cristo, a Jesús, ¿verdad? Pero miren, esto también es el autor de la vida. Hechos capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, el hermano Pedro confrontando al pueblo de Israel, ¿ok? Dice que Jesús es el autor de la vida también, amén. Pues este Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. La gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Pues el Hijo de Dios, hecho carne, fue engendrado y no creado. Cristo fue engendrado, pero no creado. Amén. Ok, entonces vamos a clase. La clase pasada tomé un versículo de los evangelios para demostrar, para enseñar o recordar que los 4 evangelios no pertenecen al Nuevo Testamento. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Jesús se fue y todo el pueblo quedó bajo el pacto por obra. Todos. No había ni uno que estaba bajo la gracia. A partir del libro de los Hechos, sí ya, ¿ok? Esto tenemos que entenderlo, hermanos. Y debido a que tomé este versículo, algunos hermanos y hermanas me escribieron por mi WhatsApp y me pidieron una clase sobre el diezmo. ¿Ven? Esto es tremendo. Me hicieron historia de algunos pastores. Por ejemplo, una de ellas ya me había dicho que le pidió oración a su pastor porque tenía problemas con la economía, con el dinero. Y este pastor le contestó que cuando se trata de dinero, había que cumplir con el diezmo y que tenía que hacer un pacto con Dios para que Dios le diera dinero a esa hermana, ¿ves? Aquello fue tremendo. Yo le contesté a la hermana como era, ¿verdad? Pero sentí amor por ese pastor. Otra hermana y un hermano me contaron de que se fueron de la iglesia porque el pastor de allí dijo que si no daban el diezmo completo, no dieran nada. Fue radical este pastor, ¿verdad? Si no me das el dinero completo del diezmo, no des nada. Esto no es cosa de Dios, ¿verdad? Todos conocemos a Cristo. Sentí amor también por este pastor. Otra hermana me contó de que se tuvo que ir de la iglesia porque estaban encima de ella todo el tiempo con el problema del diezmo. Pues me pidieron esta clase y yo la voy a dar. La voy a dar bíblicamente. Cuando me metí en este estudio, la cosa más grave de lo que pensamos nosotros. Nosotros decimos, no, el pastor tal está pidiendo el diezmo, pero eso es grave y es grande delante de Dios. Es una ofensa contra Cristo, ¿verdad? Miren esto. Pues cuando este Jesús nació en Belén, tierra de Israel, nació bajo el viejo pacto. Es decir, el pacto por obras. Tenía por ley cumplir con 613 mandamientos. Según lo que lo contaron, lo que fueron a la Biblia contaron esto, desde Génesis hasta Deuteronomio, habían 613 mandamientos. De estos 613 mandamientos, había alrededor de 350 a 360 prohibiciones, que fue lo que hablé la semana pasada. Y las demás leyes eran de permitir, es decir, puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede hacer aquello, pero habían 350, uno por día del año, que eran prohibiciones. Pues dentro de estas 613 leyes estaba en este pacto por obra el diezmo, ¿ok? Hoy, a petición de muchos, como lo dije, voy a dar una clase sobre el diezmo. La primera y última que voy a dar en este canal, ¿ok? Nunca la he dado, llevo más de 2 años en esto. Todas estas leyes eran una sombra de lo que había de venir. Las leyes del viejo pacto eran una sombra de lo que iba a venir, de Cristo. El nuevo pacto estuvo escondido en el viejo pacto.
¿Ok? El nuevo pacto es la revelación del viejo pacto. Por eso es que se dice esto. Todas estas leyes eran una sombra de lo que había de venir. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley no ha venido a ser nuestro ayo, nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Estas palabras se las dice el hermano Pablo a la iglesia de Gálatas, que eran israelitas en su mayoría. Nosotros los gentiles no nos sirve este versículo porque en realidad nunca estuvimos bajo la ley, por tanto no fue nuestro ayo. Nosotros fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, por el sacrificio de Cristo. No necesitamos de la ley para conocer a Cristo, ¿ok? Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, escuchen bien esto. Ya después de darnos cuenta de esto, de que hasta ahí llegó la ley de Moisés, hasta Cristo, pastores, predicadores y maestros, sabemos que la ley y ordenanza de dar el diezmo quedó anulada en Cristo y en la iglesia de Cristo. Por tanto, pensar, decir, enseñar y exigir el cumplimiento de esta ley del antiguo pacto es una herejía, es maldecir a la iglesia del Señor. El pastor, el predicador, el maestro que exija, que pida el diezmo en la iglesia del Señor la está maldiciendo. ¿Cómo es eso, Jorge? Mira esto. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que son de la ley están bajo maldición. Es decir, que si tú estás dando el diezmo por la ley de Moisés, que es la única que existe, está bajo maldición. Pues escrito está, mira por qué está bajo maldición. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir, que tú de los 613 mandamientos estás cumpliendo uno solo. Te faltan 612, por tanto, estás maldecido. Vamos a seguir. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, cualquiera que cumpla toda la ley, pero tropieza en un punto, es decir, deja de cumplir uno, se ha hecho culpable de todos. Y tú solamente por darle el diezmo, por la ley de Moisés, estás cumpliendo uno. Por tanto, debes 612. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 9. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, cualquiera que deje de cumplir uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en los reinos de los cielos. Estas enseñanzas pertenecen al pueblo de Israel, porque como sabemos, los evangelios no pertenecen al Nuevo Testamento. Miren esto, Deuteronomio capítulo 28 del 15 al 20. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti, esto es para los que están cumpliendo con el diezmo ahora, vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito serás en tu canasta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y cuando salga. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprenda, hasta que sea destruido y hasta que perezca rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Esto lo saben los pastores, los predicadores y los maestros que exigen y que enseñan el diezmo. Jeremías capítulo 11, versículo 3. Les diréis, así dice el Señor, Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto, del pacto por obras. Maldito, sigue diciendo Dios. Ok, esto no son cosas mías. Esto es grave, estar pidiendo el diezmo en las iglesias. Están resucitando una ley que ya murió en Cristo. Ok, conozco de hermanos que no solo están maldiciendo a la iglesia del Señor exigiendo la ley obsoleta del diezmo, sino que también van al Viejo Testamento y le dicen a mis hermanos ladrones. Utilizan Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Este Dios hablando con el pueblo de Israel. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Este es el pueblo hablando con Dios. En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ¿a quién le está hablando Dios aquí? ¿A la iglesia o al pueblo de Israel que está bajo las obras? Es al pueblo de Israel. Un pueblo que estaba bajo la ley y que tenía como ley dar el diezmo, ¿ok?
Seguimos con Malaquías 3, versículo del 9 al 10. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación, ¿ve? La nación de Israel, toda me habéis robado, no la iglesia. Ahora estos hermanos pastores, predicadores y maestros, después de gritarle ladrón a mis hermanos, le dan una promesa falsa, ya que está fuera de lugar y fuera de tiempo. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esta promesa se la dio Dios a los que estaban bajo la ley, a los que tenían que dar el diezmo, no a nosotros, no a la iglesia. Aunque la iglesia sí hay muy buenas promesas para aquellos dador alegre, ¿ok? Como ya sabemos, recordamos, en los 4 evangelios se menciona el de darle el diezmo, ya que ese pueblo vivía bajo el pacto por hora, bajo el viejo pacto. Después del nacimiento de la iglesia del Señor, llena de poder y de gloria, en el libro de Hechos, capítulo 2, no se menciona la ley del diezmo como para cumplir, como enseñanza, más bien, se enseña como enseñanza. Ustedes recuerdan cuando Pablo dijo, porque Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, ¿ve? Pero fue una enseñanza lo que Dios no dijo nada del diezmo. Por supuesto que la iglesia, ahora miren esto es lindo para nosotros los hijos de Dios. Hoy vamos a ver cómo nosotros ofrendamos, ¿verdad? Por supuesto que la iglesia del Señor necesitó y necesita hoy de la contribución monetaria y no monetaria de sus fieles para la expansión del evangelio y pago de los gastos de la misma iglesia, como también el salario no solo de su pastor, sino de todos los hermanos que están a tiempo completo al servicio del reino de los cielos. Amén. 1 Corintios capítulo 9, versículos 11, te dice a ti y a mí, tú lo creíste y yo también. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, este hermano Pablo hablándole a ellos, es gran cosa si segaremos, si cogiéramos de ustedes, de vosotros lo material. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? El apóstol Pablo te está diciendo a ti y a mí, si el gobierno, algunos dirigentes, algunos jefes viven del sudor del tuyo, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Ve? Ahora miren esto, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No es pecado que un pastor viva del salario, de la ofrenda de los hermanos. ¿Ok? La buena pregunta sería de cómo instituyó y cómo ordenó Cristo a su iglesia participar, de darle el privilegio para su reino. Es un privilegio de nosotros, los hijos de Dios, dar para el reino. 1 Corintios capítulo 16. En cuanto a la ofrenda de los santos, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, no el diezmo, según haya prosperado. Amén. 2 Corintios versículo 9, capítulo 9, versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. No dice Dios bendice al dador alegre como lo han cambiado la gente, los hermanos. Ama al dador alegre. Amén. Voy a cerrar esta clase, hermanos míos, con Proverbios 11, 25. Dice así, el alma generosa, es decir, la que dé, será prosperada. Y el que sacia a otros, también él será saciado. Ahora tú miras, bueno, eso es del Antiguo Testamento. No. Bueno, está bien. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por tanto, hermanos míos, hoy la iglesia de Cristo da según como haya propuesto en su corazón. No estamos obligados a cumplir con la ley del diezmo, no estamos obligados. Y si hay alguno, según la revelación, a la luz de la palabra, si hay alguno cumpliendo con el diezmo por la ley de Moisés, está maldito. La palabra lo dice, no lo digo yo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Amén.